Hace unos minutos, a las 10:26, hace 15 minutos, fue ejecutado en la prisión de Huntsville, Texas, el mexicano Rubén Cárdenas, acusado de violar y de matar a su prima Mayra Laguna en febrero de 1997. La ejecución estaba programada para las 6 de la tarde, pero en un último intento sus abogados pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que revisara la forma en que se obtuvieron las pruebas contra Rubén, ya que al momento de su detención no se notificó a las autoridades mexicanas y tardó 11 días en recibir apoyo legal. Sin embargo, la Corte falló en su contra y lo ejecutaron. Huntsville, Texas, 8 de noviembre de 2017. Dentro de una pequeña habitación, un hombre yace atado a una mesa. Su nombre es Rubén Ramírez Cárdenas. En minutos estará muerto. El alcaide se inclina. Pide unas últimas palabras. Cárdenas responde con solo 2 palabras. No, señor. Las drogas comienzan a fluir. En un minuto, deja de respirar. Pero esto es lo que hace este caso diferente. Mientras la aguja entraba, sus abogados aún seguían luchando. Querían una nueva prueba de ADN, una prueba que nunca se realizó, una prueba que usara tecnología moderna que su juicio nunca tuvo. Y en cuestión de horas, un presidente extranjero se pronunciaría públicamente, acusaría a Estados Unidos de violar el derecho internacional. Esta noche, descubrimos cómo una tragedia familiar se convirtió en una tormenta internacional. Bienvenidos de nuevo al canal. Si eres nuevo aquí, dale a suscribirte, porque esta historia está lejos de terminar. Mayra Laguna tenía apenas 16 años. Vivía en McAllen, Texas, en lo profundo del Valle del Río Grande. Su hogar era un apartamento de vivienda pública, pequeño pero lleno de vida. Compartía habitación con su hermana menor. 2 camas, una habitación, una vida adolescente normal. Su hermana, Roxana Jones, la recuerda claramente. Dice que Mayra era cariñosa. Dice que Mayra era divertida. Dice que cuando Mayra sonreía, tenía hoyuelos que iluminaban su rostro. Mayra era estudiante de secundaria. Tenía toda su vida por delante. Amigos, familia, sueños que nunca se harían realidad. Pero había alguien en su vida que debió haberla mantenido a salvo. Alguien en quien confiaba. Alguien que se sentaba en las cenas familiares, alguien que asistía a las reuniones, que era visto como sangre, no como un extraño. Ese alguien era su primo, Rubén Ramírez Cárdenas. La confianza familiar es profunda. Nadie en ese apartamento sospechaba de él. Nadie cerraba las puertas por su causa. Era familia, tenía acceso, tenía oportunidad. Y en febrero de 1997, esa confianza se rompería para siempre. Mayra no tenía idea de lo que se aproximaba. Esa noche se fue a dormir en la cama que compartía con su hermana. Era una noche como cualquier otra, pero en algún lugar, su primo estaba tomando una decisión que acabaría con su vida. Este no era un extraño entrando por una ventana. Esto era familia. Era alguien que pertenecía a esa habitación, a ese hogar, a ese círculo familiar. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan difícil de aceptar. Rubén Ramírez Cárdenas nació en México, pero creció en el Valle del Río Grande, la misma región donde vivía Mayra. Para el momento del crimen, él tenía un trabajo. Trabajaba como guardia de seguridad. Piensa en eso por un momento. Un guardia de seguridad es alguien en quien la gente confía para protegerse. Un guardia de seguridad vigila el peligro. Un guardia de seguridad mantiene a otros a salvo. Cárdenas hizo lo contrario. No hay ningún registro público de señales de advertencia antes de esa noche. Ninguna amenaza documentada. Ningún historial de acoso en los archivos. Para el mundo exterior, él parecía un hombre común, con un trabajo común. Pero un detalle destaca. En sus propias palabras, dadas después a la policía, Cárdenas admitió que estaba drogado con cocaína esa noche. Él mismo lo dijo. Culpó a la droga por lo que sucedió después. Esa admisión es lo más cercano que tenemos a una señal de advertencia. No un patrón, no un historial. Solo un hombre, una droga y una decisión. La ironía es difícil de ignorar. Un hombre pagado para proteger a las personas se convirtió él mismo en el peligro. Un hombre en quien confiaban para cuidar a otros, convirtió esa confianza en un arma. Y esa noche, la placa y el uniforme no significaron nada. Lo que vino después impactaría a toda una comunidad, y más tarde,
a todo un país. Febrero 1997. Una noche fría en McAllen, Texas. Mayra estaba dormida en su habitación. Su hermana menor estaba dormida en esa misma habitación, a solo unos pasos de distancia. Esa noche, Rubén Ramírez Cárdenas entró al apartamento. Caminó hacia la habitación donde dormían las dos hermanas. Piensa en lo cerca que estuvo esto de ser diferente. Un sonido, un crujido en el piso, un momento en que la hermana menor despertara. Ella podría haberlo visto. Ella podría haber gritado. Ella podría haberlo cambiado todo. Pero no despertó. Cárdenas sacó a Mayra de esa cama. La sacó de su propia casa, pasando por su propia familia, sin que nadie se diera cuenta. Afuera, un auto esperaba, pero no era un auto cualquiera. Le pertenecía a su madre. Un auto destinado para viajes familiares. Un auto destinado para mandados y días festivos. Esa noche se convirtió en algo completamente distinto. Mayra fue colocada adentro. El auto se alejó hacia las calles oscuras de McAllen. Lo que sucedió dentro de ese auto después es imposible de creer. Rubén Ramírez Cárdenas no actuó solo esa noche. Con él estaba un amigo, José Antonio López Castillo. Él estuvo presente durante el secuestro. Él estuvo ahí cuando Mayra fue sacada de su hogar. Ahora, dejemos algo en claro. Esto no fue un asesinato por encargo. No hubo pago. No se compró un arma para el trabajo. Los registros judiciales no muestran evidencia de que se haya planeado un asesinato con anticipación. Esto fue algo diferente. Esto fue un secuestro que se salió de control. Dos hombres, un auto y una decisión que se convirtió en algo mucho peor de lo que cualquiera pudo haber imaginado. López Castillo enfrentaría más tarde la justicia por su papel esa noche. Los registros judiciales confirman que fue condenado por secuestro agravado. Recibió una sentencia de 25 años de prisión. 25 años, por ayudar a llevarse a una niña de 16 años de su hogar. Pero mientras López Castillo eventualmente cumpliría su condena tras las rejas, el hombre que conducía ese auto tenía algo mucho peor reservado para Mayra. Antes de seguir adelante hacia la parte más oscura de esta historia, tómense un momento. Presionen ese botón de suscribirse. Dejen un comentario y cuéntenos desde dónde están viendo esta noche. Porque lo que están a punto de escuchar a continuación es la parte más difícil de todo este caso. Todavía era de noche en McAllen, Texas. El auto avanzaba por las calles, llevando a dos hombres y a una adolescente aterrorizada. Mayra estaba dentro de ese auto, sacada de su propia cama, sacada de su propia familia. Según su propia confesión, leída después en la corte, Cárdenas dijo: "No planeé hacer esto, pero estaba drogado con cocaína". Esas palabras lo perseguirían por el resto de su vida. Mientras el auto seguía avanzando, algo sucedió dentro de él. Los registros judiciales indican que Cárdenas tuvo relaciones sexuales con la niña de 16 años. Esto no fue consentimiento. Esto fue un hombre adulto agrediendo a una niña a la que llamaba familia. En algún momento, le desató los brazos, tal vez para dejarla ir, tal vez para darle un momento de alivio. No sabemos su verdadera razón, pero Mayra se resistió. Ella luchó por su vida en la parte trasera de ese auto, y Cárdenas la golpeó en el cuello. El golpe fue lo suficientemente violento como para cambiarlo todo en un instante. Según sus propias palabras, Mayra comenzó a toser sangre. Luchaba por respirar. Su cuerpo luchaba por sobrevivir. Cárdenas dijo que intentó ayudarla. Dijo que intentó reanimarla. No funcionó. Mayra Laguna murió en ese auto, a manos de alguien en quien debería haber podido confiar su vida. Pero el horror no terminó ahí. Según su confesión, Cárdenas la ató. Luego la llevó a un canal, y en sus propias palabras escalofriantes, la hizo rodar por la orilla de un canal. Una niña de 16 años, desechada como si no valiera nada, dejada en el agua cerca de un lago en el valle del Río Grande. Sin una despedida digna, sin dignidad, sin piedad. No pasaría mucho tiempo antes de que encontraran su cuerpo. Cerca de ese mismo canal, junto a un lago en el valle, los buscadores la encontraron. La peor pesadilla de una familia se había convertido en su realidad. La noticia se esparció rápidamente por McAllen. Una adolescente, muerta. Una comunidad, sacudida hasta la médula. Pero esto no fue el final de la historia.
Esto fue solo el comienzo de una batalla por la justicia que se extendería por 20 largos años. Y cuando la verdad de esa noche finalmente fue leída en voz alta en una corte, años después, lo que él hizo después dejaría a la sala del tribunal en completo silencio. Cuando la familia de Mayra despertó esa mañana, encontraron su cama vacía. El pánico se instaló rápido. Una búsqueda comenzó de inmediato. Los familiares gritaban su nombre. Se preguntó a los vecinos si la habían visto. Cada hora que pasaba se sentía más pesada que la anterior. Luego llegó la noticia que ninguna familia debería escuchar jamás. El cuerpo de Mayra había sido encontrado cerca de un canal, próximo a un lago en el valle de Río Grande. La búsqueda de una niña desaparecida se había convertido en la búsqueda de respuestas sobre una niña asesinada. El dolor se extendió por la familia como nunca antes lo habían sentido. Este no fue el crimen de un extraño, fue alguien cercano, alguien que se había sentado en la misma mesa, que compartía la misma sangre. Durante años, ese dolor pesaría sobre los hombros de la familia. Roxana Jones, la hermana de Mayra, cargaría ese dolor por más tiempo que nadie. Ella diría más tarde: las palabras no pueden empezar a describir el alivio que se siente al saber que hay verdadera paz después de tanto dolor y sufrimiento. Pero esa paz estaba a décadas de distancia. En los días posteriores a la muerte de Mayra, todo lo que tenía su familia era angustia, preguntas y una desesperada necesidad de justicia. La policía actuó rápido. El 23 de febrero de 1997, apenas días después de que se encontrara el cuerpo de Mayra, Rubén Ramírez Cárdenas fue arrestado. Lo llevaron para interrogarlo, y ese interrogatorio no duró minutos ni horas. Según sus abogados defensores, Cárdenas fue mantenido en aislamiento durante 22 horas seguidas. 22 horas, solo, enfrentando un interrogatorio policial constante. Fue durante ese tiempo que Cárdenas dio su confesión, la misma confesión que más tarde describiría el secuestro, el ataque y el asesinato en sus propias palabras. Pero su equipo de defensa, encabezado por la abogada Maury Levine, planteó serias preocupaciones. Los registros judiciales muestran que argumentaron que la confesión llegó solo después de una presión intensa y un aislamiento prolongado. Cuestionaron si realmente se podía confiar en ella. Había algo más, también. Algo que casi pasó desapercibido en su momento. Cárdenas no había nacido en los Estados Unidos. Era ciudadano mexicano, y bajo el derecho internacional, eso significaba que tenía derecho a contactar al consulado mexicano para pedir ayuda. Nadie le dio ese aviso. En ese momento, parecía un pequeño detalle, un paso omitido, una regla enterrada en papeleo. Nadie en esa sala de interrogatorio lo sabía todavía. Pero una regla pasada por alto desencadenaría un incidente internacional años después, uno que llegaría hasta el mismísimo presidente de México. La confesión lo cambió todo. Dentro de esa sala de interrogatorio, Rubén Ramírez Cárdenas admitió lo que había hecho. Admitió haber tenido sexo con Mayra Laguna, de 16 años. Admitió haberla golpeado. Admitió haber deshecho de su cuerpo cerca del canal. Para los investigadores, este fue el avance que necesitaban. Un relato detallado, en sus propias palabras, de todo el crimen. Pero la policía no se detuvo con Cárdenas. También se enfocaron en su amigo, José Antonio López Castillo, el hombre que había estado presente durante el secuestro. Los registros judiciales muestran que López Castillo fue acusado por separado. Enfrentó la justicia por su papel en llevarse a Mayra de su hogar. Más tarde, sería condenado por secuestro agravado. Juntos, la confesión y el caso contra López Castillo le dieron a los fiscales una imagen clara. Un hombre había confesado el asesinato. El otro había admitido, mediante su condena, haber ayudado a llevársela. No había arma homicida que rastrear. No había un largo rastro de evidencia forense como en otros casos. Los registros judiciales confirman que el caso dependió en gran medida de la confesión misma, junto con evidencia circunstancial que vinculaba a Cárdenas con el crimen. Para el estado de Texas fue suficiente. Para Cárdenas significó enfrentar un juicio por asesinato capital. Para la familia de Mayra significó un paso más cerca de respuestas. Pero la verdadera batalla legal, la que duraría 20 años, apenas comenzaba.
Rubén Ramírez Cárdenas fue sometido a juicio por lo que le había hecho a Mayra Laguna. Los cargos eran graves: secuestro, agresión sexual, asesinato capital. El tribunal escuchó su propia confesión. El tribunal escuchó sobre el canal donde se encontró su cuerpo. Al final, el jurado llegó a su decisión. Cárdenas fue declarado culpable de todos los cargos. Por un crimen tan grave, la ley de Texas permitía el castigo más severo posible. El tribunal dictó una sentencia de muerte, pero una sentencia de muerte no significaba que la historia había terminado. De hecho, fue solo el comienzo de una batalla legal que se extendería por 2 décadas. Sus abogados presentaron apelación tras apelación. Uno de los argumentos principales se centraba en sus derechos consulares como ciudadano mexicano, derechos que nunca le fueron otorgados al momento de su arresto. Otro argumento se centraba en la ciencia. Su defensa quería nuevas pruebas de ADN, usando tecnología moderna que no existía en el momento de su juicio original. Creían que esto podría generar nuevas dudas sobre el caso. La Corte de Apelaciones Criminales de Texas revisó esta solicitud. La rechazaron. El tribunal dictaminó que Cárdenas no había demostrado que una nueva prueba probablemente cambiaría el resultado. Aún así, su equipo legal siguió adelante, hasta llegar a la corte más alta del país. Y lo que la Corte Suprema decidió horas antes de su muerte es imposible de creer. Durante 20 años, Rubén Ramírez Cárdenas estuvo en el corredor de la muerte. 20 años de apelaciones. 20 años de espera. 20 años de batallas legales que se extendieron por cortes estatales y federales. Luego llegó el 8 de noviembre de 2017, su fecha de ejecución. Ese mismo día, sus abogados presentaron una última apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Argumentaron que se estaban violando sus derechos al debido proceso. Pidieron más tiempo. Pidieron a los jueces que detuvieran la ejecución para que las cortes pudieran revisar su caso una vez más. La Corte Suprema rechazó la apelación, sin comentarios, sin explicación, solo silencio. Debido a estas presentaciones de último momento, la ejecución se retrasó por aproximadamente 4 horas. Pero el retraso no fue una negación. Esa noche, dentro de la Cámara de la Muerte en Huntsville, a Cárdenas se le administró una dosis letal de un medicamento llamado pentobarbital. Al preguntarle por sus últimas palabras, solo dijo: «No, señor. Los testigos dicen que respiró un par de veces». Luego comenzó a roncar. En menos de un minuto, todo movimiento se detuvo. A las 10:26 de la noche, fue declarado muerto. Se convirtió en la 7ª persona ejecutada en Texas ese año. La noticia se difundió rápidamente, y no se quedó dentro de las fronteras de los Estados Unidos. Poco después de su muerte, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto habló públicamente. Condenó la ejecución. Dijo que violaba una decisión de una corte internacional. Envió sus condolencias a la familia doliente. Una ejecución en una pequeña prisión de Texas se había convertido en un incidente internacional. ¿Y qué pasó con el hombre que ayudó a llevarse a Mayra de su cama esa noche? José Antonio López Castillo seguía vivo, seguía tras las rejas, cumpliendo su sentencia de 25 años por secuestro agravado. 2 hombres, 2 finales muy distintos. Uno enfrentó la Cámara de la Muerte. Al otro aún le quedaban años por cumplir. No más apelaciones, no más solicitudes, no más pruebas de ADN. No hay segunda oportunidad. Para Rubén Ramírez Cárdenas, ese fue el final, definitivo, permanente. Para la familia de Mayra Laguna, significó algo diferente. Significó cierre después de 21 largos años. Roxana Jones lo dijo mejor que nadie. Las palabras no pueden empezar a describir el alivio que se siente al saber que hay verdadera paz después de tanto dolor y sufrimiento. Piensen en la ironía de este caso. Un hombre que portaba la placa de guardia de seguridad, un trabajo basado en la confianza y la protección, se convirtió en la persona que su propia prima más debía haber temido. Mayra Laguna debería estar viva hoy. Debería haber crecido, construido una vida, formado su propia familia. En cambio, su historia termina en un tribunal y en un canal en el Valle del Río Grande. Así que díganos, ¿qué momento de esta historia les impactó más? Dejen su respuesta en los comentarios abajo. Y si quieren más casos de crímenes reales como este,
suscríbanse ahora, porque siempre hay otra historia esperando ser contada.